Muy buenas, emprendedores y emprendedoras, bienvenidos a este vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero dar una mala noticia que ya sabíamos, pero que ya es oficial. España vuelve al Club de los Pobres de la Unión Europea. Y estoy casi seguro que no has visto este titular o esta noticia en ningún medio de comunicación importante, ni en los telediarios, ni en la prensa. Y si lo has visto en la prensa, lo has visto ahí en chiquitito. ¿Por qué? Porque estas son cosas que no interesan. Y fíjate que en este canal lo venimos diciendo hace mucho tiempo. Se han falsificado los datos, se han cambiado la manera de medir los indicadores. Y bueno, pues a raíz de todo eso, la situación no es tan mala como algunos agoreros dicen. Bueno, pues bien, ya lo hemos dicho en este canal, poco a poco, porque al final la economía no cambia de un día para otro, necesita un periodo. Hay que estar atentos porque según empieza el cambio hay que estar preparados para tomar medidas. Si negamos el cambio, no tomamos medidas, pues el desastre está asegurado, que es lo que nos está pasando. Entonces, bueno, pues con esos números falsificados, todo va bien. Bueno, pues claro, siempre hay algún dato que se te escapa. En este caso, se nos ha escapado ese PIB per cápita, que dentro de la Unión Europea pues hay una media hay por encima y por debajo. Bueno, pues nosotros estamos por debajo de la media y ya hemos llegado al 85% por debajo de la media, con lo que hemos entrado oficialmente en el Club de los Pobres de la Unión Europea. Un club en el que ya no estábamos y bueno, pues esto tiene una serie de consecuencias que ahora te cuento. Primero, entender que ese club de los pobres dentro de la Unión Europea son todos esos países que están por debajo del 90% del PIB per cápita medio. PIB, ya sabéis que es esa capacidad de generación de riqueza que tiene un país con sus facturaciones, sus ventas, etcétera, etcétera, y per cápita por cada habitante. Luego, en España estamos en un 85% de PIB per cápita de la media europea, 15 puntos por debajo de la media. Tremendo. Estamos en la posición 19 de 27, cuando se supone que somos una de las potencias económicas de la Unión Europea, cuando se supone que crecemos al PIB de manera espectacular, bueno, pues no. Ya en los datos de la Unión Europea, PIB per cápita por debajo de la media. ¿Y qué consecuencias tiene entrar en este club de los pobres? Bueno, pues que tenemos acceso de nuevo a los fondos de cohesión europea, a ese dinero que nos da la Unión Europea para que intentemos mejorar las cosas y subir nuestro PIB per cápita. O sea, la Unión Europea ya nos da dinero a fondo perdido. En este caso ya está calculado, son 6.600 millones de euros que España podría solicitar por estar por debajo de la media. En este caso, 85% del PIB per cápita, de la media de PIB per cápita de Europa. 6.600 millones puede solicitar España. Pero, ¿qué va a pasar con ese dinero? Te lo cuento. Y sí, te voy a pedir que te suscribas. Te voy a pedir que te suscribas porque tenemos que llegar al 1.000.000, porque tenemos que tener fuerza para cambiar estas cosas, para que primero no estemos en el club de los pobres, porque estemos aumentando nuestro PIB no solo porque suban los precios, sino que lo estemos aumentando porque cada vez generamos más riqueza y que además ese reparto de la riqueza entre la población sea más alto. No estemos por debajo de la media de la Unión Europea, estemos en situaciones como Irlanda, que en su día hizo su trabajo y ahora está muy por encima de la media. Así que se puede hacer, hace falta gobernantes con espíritu, pero se puede hacer. Así que te voy a pedir que te suscribas. También decirte que tenemos otro proyecto dentro de YouTube y también en las principales plataformas de podcast que se llama Emprendimiento de Guerrilla, en el que tenemos contenido diario de todas esas estrategias, técnicas, prácticas, tácticas que podemos utilizar para que nuestro negocio, el que vamos a poner o el que ya tenemos, sea cada día más rentable. Así que búscalo ahora en YouTube, Emprendimiento de Guerrilla, y te suscribes. Gracias. Pero no pienses que seguíamos en este club de los pobres, que desde el 2007 estábamos en un 103% de la media europea y, bueno, pues ya no teníamos acceso a esos fondos de cohesión, ya habíamos entrado en la zona dulce de la Unión Europea hasta que, bueno, pues en el 2021 caímos al 84%, este último año hemos subido al 85%, pero seguimos estando por debajo del 90% de la media del PIB de la Unión Europea. Volvemos a tener posibilidad de pedir esos fondos de cohesión europea, esos fondos para ayudarnos a mejorar nuestra economía, pero aquí viene el problema. No se está haciendo nada por solicitarlos. Te cuento por qué.
Bueno, pues fundamentalmente porque solicitar estos fondos es reconocer que estamos en ese club de los pobres de la Unión Europea. Y entonces, bueno, pues parece ser que no lo van a solicitar. Yo no sé qué es más grave, que hayamos entrado en el club de los pobres, que es una realidad, o que una vez que hemos entrado no pidamos el dinero porque somos muy dignos. Esos 6.600 millones a fondo perdido de la Unión Europea, ¿por qué no los vamos a solicitar y por qué no los vamos a aplicar? Sería menos dinero que tendremos que pedir prestado, aunque la realidad, en el fondo, es otra. No sabemos utilizar los fondos de la Unión Europea. No tenemos capacidad de gestión para todo ese dinero que con el tema de la pandemia, por ejemplo, ha entrado. Estamos hablando de ejecuciones del 9%, del 10%, de todo ese dinero que nos daba la Unión Europea. Históricamente no hemos sido capaces en ningún caso de superar el 40% de aplicación del dinero que nos daban desde Europa. O sea, Europa te da a fondo perdido 100 millones de euros y no somos capaces de gastarnos más que 38. El resto lo tenemos que devolver porque no tenemos capacidad. Y no tenemos capacidad desde esa gran administración que tenemos montada. Igual es mejor tener una administración más pequeña, pero más eficiente, con mejores procesos, con mejores sistemas, porque ahora tenemos un gran gasto en la administración pública, pero la administración no es capaz de utilizar esos fondos que nos dan desde la Unión Europea. Así que esos 6.600 millones, pues también lo entiendo. Claro, de esos 6.600 millones, ¿cuánto seríamos capaces de gastarnos? Pues seguramente nada, porque tenemos todavía los fondos de la parte de la pandemia, que ahí los tenemos y solo hemos sido capaces de aplicar un 10%. ¿Esto a quién le puede parecer normal? Que tengamos el dinero ahí, que nos lo da la Unión Europea y que no seamos capaces de gastarlo, que no seamos capaces de aplicarlo, que no seamos capaces de utilizarlo. Bueno, pues nunca se ha sido capaz. Nunca en la historia de España hemos sido capaces de aplicar esos presupuestos que vienen de la Unión Europea. Nunca. Siempre por debajo del 40%. Ahora, con lo de la pandemia, yo estoy seguro que nos vamos a quedar muy por debajo del 40% con los fondos del COVID. Pero ¿estos 6.600 los debemos pedir o no los pedimos? Bueno, pues es un dinero al que tenemos derecho porque somos un país ahora mismo pobre en el club de los pobres de la Unión Europea. Así que te pregunto, ¿tú qué crees que es peor? ¿Que estemos en esa situación, que estemos en el club de los pobres de nuevo, en el que de nuevo la Unión Europea nos dé fondos para que podamos mejorar infraestructuras, para que podamos crecer como país, porque vamos tirando de la media de la Unión Europea hacia abajo y eso a la Unión Europea no le interesa, nos tiene que dar dinero para decir, venga, haz las cosas, vamos a volver a subir nuestra media dentro de la Unión Europea? ¿O que por que no se entere la gente, por una falsa dignidad, no lo sé, no pidamos esos fondos? Eso sí, sigamos gastando, tirando de deuda, que al final tiene intereses, que al final... ¿Tú qué crees? ¿Qué es peor? ¿Que estemos en el club de los pobres o que no pidamos esos fondos para que la gente no se entere o simplemente porque, bueno, pues tenemos ahí un orgullo que no nos va a permitir pedir esos 6.600 millones de euros que nos corresponden? Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya resultado interesante. Es un tema muy penoso que hayamos caído de nuevo en ese club de los pobres y todavía más grave que no vayamos a pedir esos 6.600 millones de euros que tenemos concedidos porque la Unión Europea así lo marca en su reglamento. Estamos por debajo del 90% de esa media de PIB per cápita. Bueno, yo te voy a pedir que te suscribas a este canal, que le des hasta en la cabeza, que aceptes las notificaciones y si lo que quieres es seguir informándote de todas estas cosas que tienen que ver con la economía, con nuestro país y, bueno, pues con la Unión Europea, aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós.